Entrar a lo que es la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dirigirnos a nuestro Dios mediante Jesucristo. Padre Celestial, bendito Dios, Señor, venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo que si nos comparamos a tu grandeza, oh Dios, Señor, no somos nada. No somos, Señor, nada nosotros, pero en Cristo, Señor, somos tus hijos amados. Hemos sido adoptados a través de tu Hijo, Señor, porque hemos creído por fe en Él. Y ahora, Señor, gracias porque a través de Él hemos sido justificados, Señor. Y ya no somos más bastardos, sino somos hijos herederos del reino, Señor. Pero, Señor, gracias te damos por este día, Señor, gracias porque has, Señor, permitido que podamos despertar en este día. Hemos podido abrir nuestros ojos, Señor, podemos andar sin problemas. Señor, podemos nosotros saborear los alimentos que hemos comido en esta mañana, Señor. Incluso, Señor, esas bebidas como el café, Señor, que es tan sabroso, Señor, y a veces se nos olvidan darte las gracias por esas cosas tan mínimas, pero, Señor, son grandes bendiciones que tú nos das. Señor, gracias por la naturaleza, gracias porque hemos podido ver que el sol, Señor, está, Señor, dando su luz. Señor, gracias porque estamos con bien. Tenemos salud. Porque bien sabemos, Señor, que ahorita en este momento hay personas que están, Señor, sufriendo enfermedades, Señor, crónicas. Enfermedades, Señor, que ya han dicho los médicos que ya no hay remedio, ya no hay, Señor, solución a esa enfermedad. Señor, gracias por nuestras vidas. Gracias porque estamos sanos. Señor, gracias porque no ha venido a nuestras vidas, Señor, algo mortal, algo de gravedad. Pero quién sabe, Señor, y tú permitas que eso llegue a nuestras vidas el día de mañana. Pero solamente te pedimos que nos ayudes a estar preparados, Señor, a estar listos para cuando estas cosas acontezcan y vengan sobre nosotros y nos cause, Señor, una gran aflicción y desaliento. Que cuando esas cosas lleguen a nuestras vidas, Señor, quizás la pérdida de alguien, de algún familiar cercano a nosotros, Señor, que podamos nosotros en eso gozarnos y que podamos siempre darte la gloria, Señor, cuando estemos atravesando por estos desiertos, Señor, espirituales. Porque el ser cristiano no es solamente, Señor, que todo es alegría, todo es, Señor, sin problemas. No, Señor, todo esto conlleva todo el paquete que es la salvación, el gozo de la salvación. Pero, Señor, también vienen las pruebas a nuestras vidas, porque tú eres ese Dios que prueba a sus siervos, a sus hijos. Señor, que nuestra fe sea probada y que a veces andemos bajos, Señor, no significa que ya no somos salvos, sino que eso nos muestra, Señor, que tú aún nos seguirás, Señor, fortaleciendo cuando lleguen estas cosas a nuestras vidas. Pero, Señor, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, oh Dios, Señor, a siempre estar gozosos, Señor, en tu presencia. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes. Y, Señor, en esta hora también te damos las gracias porque tú nos has llamado, Señor, a reunirnos como tus santos, como tus hijos, como creyentes en este lugar para ser edificados a través de la predicación de la palabra. Para exaltarte, Señor, a través de los himnos que cantamos, a través de la predicación, Señor. Señor, gracias porque has permitido que vengamos a este lugar y estemos aquí, Señor, juntos, para conocerte aún más, Señor, mientras se predica tu palabra. Pero, Señor, te pido que me uses a mí. Úsame, Señor, aunque yo sea torpe para hablar, aunque yo sea un hombre de pocas palabras, Señor, pero úsame para tu gloria solamente porque tú, Señor, escoges a quien
tú quieras. Tú no escogiste, Señor, a los ricos, a los poderosos, Señor, de este mundo, sino a los menospreciados, a los que no eran nada, Señor. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, al fuerte, al poderoso. Pero, Señor, te pido que me uses para que yo pueda, Señor, solamente exponer tu palabra y para que los oyentes, Señor, escuchen tu voz y no mi voz. Que ellos puedan entender, Señor, tu sabiduría y no la mía. Porque la mía, Señor, es carnal. Pero la tuya, Señor, es divina y es poderosa para cambiar a cualquier pecador, Señor, que se sienta que no merece tu perdón, ni tu amor, ni la salvación. Pero tu palabra, Señor, es poderosa para cambiar a aquel, Señor, que se sienta indigno. Pero, Señor, pedimos que hables a nuestras vidas, hables a los oyentes y seas tú cambiando su manera de vivir. Seas tú obrando poderosamente en cada persona que va a estar escuchando la palabra. Ya sean los que están aquí sentados, Señor, en este lugar, o los que vayan a escuchar a través de esos medios, de las redes sociales, Señor. Pero que tu nombre, Señor, sea muy glorificado, Señor, y no el hombre. Seas tú exaltado, Señor, y no el hombre. Seas tú llevándote la gloria y la honra y no el hombre, Señor. Porque solamente tú eres digno y no el hombre. Pero, Señor, manifiesta tu poder para salvar. Manifiesta tu poder, Señor, para cambiar. Manifiesta, Señor, tu poder para santificar nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos, te imploramos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos y ya hemos terminado el capítulo 4 de la carta de Santiago y ahora vamos a entrar en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Estaremos tratando hoy estos versículos. Pero en la última parte del capítulo 4 que leímos el domingo pasado, sin duda vimos que Santiago está hablando a creyentes que se querían enriquecer y que planeaban planes dejando a Dios fuera de la ecuación. Pero en esta sesión algunos piensan que también está hablando a creyentes y otros piensan que les está hablando a no creyentes. Pero vamos a ver qué es lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 1. Porque aquí también va a hablar sobre ricos. Y la semana pasada vimos lo que decía que algunos pensaban trabajar y traficar para ellos poder ganar. Pero dice ahí el versículo 1 del capítulo 5, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y esta palabra vamos ahora es una expresión a un llamado urgente al arrepentimiento de un estilo de una vida mundana. Esto es una reprensión por vivir independientemente de Dios y por acumular riquezas en los últimos días. Por eso es que Él les dice: vamos ahora, ricos. Y aquí está hablando literalmente ricos, personas que tenían dinero, mucho dinero. Esto es de lo que se predicó el domingo pasado. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, vimos lo mismo acerca de los creyentes que pensaban de igual manera. Vamos a releer Santiago 4, 13 al 15. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de la cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí sí, ciertamente, en esta sesión, en esta parte, nuestro hermano Santiago estaba hablando a creyentes. Pero yo luchando con este texto, estaba yo diciendo, aquí habla también a creyentes en el capítulo 5, pero releyendo y estudiando, miré que no habla a creyentes, sino que habla a impíos, a no creyentes, a incrédulos. Pero cuando él dice, y el llorad y aullad, es otro llamado al arrepentimiento dramático a la luz de que si no lo hacen, su fin será la destrucción. Por eso es que él dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ciertamente Santiago, él los manda a que ellos se arrepientan y miren su condición espiritual delante de Dios. Y lo mismo que él les dijo también en el versículo 9 del capítulo 4, él también le dice a los creyentes, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él lo exaltará. Y está hablando a creyentes, pero en el capítulo 5 está hablando a impíos. Y Él también, tanto como a los creyentes que estaban haciendo cosas erróneas, equivocadas, Él también ahora exhorta y anima a los no creyentes a que ellos hagan lo mismo, a que se arrepientan. Porque nosotros como creyentes debemos cada día de arrepentirnos de nuestros pecados y siempre confesarlos ante Dios. Pero aquí vemos que Santiago ahora les dice a los no creyentes, llorad y aullad. Él está llamando a que ellos miren su condición espiritual delante de Dios y es un llamado al arrepentimiento dramático. Y que si no lo hacen, su fin será la destrucción, porque ahí dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ahora el versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Ahora Santiago sigue diciendo en el versículo 3, vuestro oro y la plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora Santiago les dice que sus bienes materiales no se pudrirán, sino que ya no están podridos, ya están. Y sus ropas se comerán las polillas y su oro y plata se oxidarán. Y que ese mojo será una prueba contra ellos y los destruirá como fuego, es lo que les está diciendo Santiago a ellos. Y esto es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte a sus discípulos en Mateo 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice de esta manera. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Él está aquí exhortando a sus discípulos que no se hagan tesoros aquí en la tierra. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Es lo que está diciendo Jesucristo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que si tu corazón, dice Jesús, está inclinado hacia las cosas de este mundo, inclinado a los tesoros de esta tierra, bueno, ahí está tu corazón.
Y Santiago está hablando de lo mismo que Jesucristo habló en el sermón del monte. Pero esta es una acción de Santiago, es como la de un profeta del Antiguo Testamento. Aquí vemos un ejemplo de cómo él dice: llorad y aullad, afligidos. Eso es más como una forma de un profeta del Antiguo Testamento, un pregonero de justicia como lo fue Moisés. Y un pregonero es alguien, un voceador, un heraldo, un anunciador, alguien que predica, alguien que está anunciando el arrepentimiento, como lo hacemos cuando vamos a evangelizar. Eso es ser un pregonero de justicia, alguien que proclama la justicia de Cristo. Y eso lo vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿a qué? Al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, perdón, yo dije Moisés, ¿verdad? A Noé, pregonero de justicia. Él fue alguien que habló del arrepentimiento, pero las personas en su tiempo no le creyeron cuando él estaba construyendo el arca y lo tenían como si fuera un loco. Pero después que miraron la lluvia que venía y lo que él les decía a ellos que vino, entonces ellos sí querían entrar en el arca. Pero ahí dice que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que ahí vemos que lo que Noé estaba anunciando era a los impíos, y de igual manera Santiago está haciendo lo mismo con los ricos impíos. Llorad y aullad. Otro ejemplo, vamos al libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. Aquí estamos mirando un ejemplo de personas que eran pregoneros. Jonás 3, 1 al 10. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, y sé pregonero, y anuncia en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, y pregonaba y anunciaba diciendo que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí él está dando una advertencia a Nínive, que lo que Dios le dijo, que en 40 días esta ciudad sería destruida. Al igual que Santiago está diciendo: llorad y aullad. Dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el hacer esto, que ellos se vistieran de cilicio, y en algunas otras partes también vemos que se echaban cenizas, era un acto de humillación delante de Dios. Pero recuerden que estos eran impíos. Pero aún también vemos en las escrituras que siervos de Dios también se vestían de cilicio. Era como un costal, como lo conocemos en México, ese material que pica, que raspa. Bueno, ellos se vestían de eso, y eso era algo humillante. Y tenían que ir, postrarse ante Dios y pedirle perdón. Y aquí vemos que ellos hicieron lo mismo.
Dice, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Ahí está. ¿Se sentó sobre qué? Sobre un sofá tan cómodo, una colcha tan... No, dice aquí que se sentó sobre ceniza. Él se humilló. ¿Por qué? Porque ellos creyeron a lo que Jonás les había dicho, que en 40 días esa ciudad Nínive sería destruida. Versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Así que aquí pusieron a ayunar a todo ser humano, incluyendo los animales. Aquí ellos dijeron, por si al caso Dios no nos perdona, hagamos también que nuestros animales ayunen. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahí ellos entendieron que ellos debían de arrepentirse y convertirse de su mal camino. Y dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Dios miró su humillación. Dios miró el ayuno que estaban ellos haciendo por causa de su pecado. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí vemos que Santiago está haciendo lo mismo, está haciendo un acto, digamos, o actuando o proclamando el arrepentimiento, al igual que lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Cuando él le dice a los ricos, vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Y al igual, los de Nínive hicieron lo mismo. Se humillaron. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado sobre la miseria que vendrá sobre sus vidas si no lo hacían. Es lo que está diciendo ahí Santiago cuando dice, vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora aquí Santiago no solamente está llamando al arrepentimiento a los ricos, pero ahora ¿qué estaban haciendo los ricos? Ahora Santiago nos da a entender que estos opresores, estos ricos se aprovechaban de los creyentes. Se estaban aprovechando de ellos de tal modo que los creyentes trabajaban para ellos, pero lo que estaba pasando era que los ricos no les pagaban a los cristianos al final del día su salario completo. Lo que ellos habían trabajado, lo que ellos habían puesto por obra, estos ricos no estaban cumpliendo su deber de pagar a ellos lo que les debían por su trabajo, sino que ellos estaban sustrayendo por causa de qué, de la codicia. Estos ricos eran opresores que oprimían a los creyentes y no les daban lo que ellos se merecían por su trabajo. Ellos ciertamente estaban pecando, quebrantando la ley humanitaria de Dios.
Vamos a ver del libro de Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 13. Aquí manda Dios leyes de santidad y de justicia a su pueblo. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Esto ciertamente fue algo que Dios dejó a su pueblo. Pero esto es también algo que estos ricos a quienes Santiago se está dirigiendo, ellos estaban haciendo lo mismo. Porque un mandamiento, ¿cuál es? No robarás. Y bien sabemos que si alguien roba, pero no sabe que eso está en la palabra de Dios, que es un mandamiento, su conciencia lo acusa de que él ha tomado algo que no le pertenece. Y eso es pecado. Pero aquí dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Eso es lo que estaban haciendo estos ricos. Ellos estaban robándole a los creyentes y estaban reteniendo el salario del jornalero y no estaban pagándole a ellos lo que ellos debían de pagarles. Estos hermanos de la fe, aparte de sufrir a través de las pruebas, de la persecución, al ser arrastrados a los tribunales, también estaban siendo oprimidos por estos ricos a quienes Santiago ahora les está llamando la atención y les está hablando sobre el arrepentimiento. Pero esto, mis amados, es estar sometidos a la tiranía. Cuando alguien es oprimido, es estar bajo la tiranía, que eso es el abuso y la humillación de alguien más. ¿Ustedes han conocido a alguien que esté bajo de la tiranía de alguien más? Sabemos que eso es lo que pasa o ha pasado desde la antigüedad de muchos años. Esto pasa en el mundo. Hay hombres dictadores, tiranos, que toman el control de países, de pueblos, de aldeas y oprimen al pueblo. Ellos imponen sus leyes demandantes en forma de abuso, de humillación, y se aprovechan de los pobres, se aprovechan de los indefensos. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con esos creyentes. Aparte de la prueba, aparte de lo que estaba pasando dentro de la congregación, entre creyentes, ahora también estaban siendo oprimidos. Porque miramos ciertamente que aquí estábamos mirando algo muy, con mucha enseñanza en esta carta. A que no debemos de hacer nosotros practicar la parcialidad, el favoritismo. Eso es lo que estaba sucediendo dentro de los creyentes, pero ahora miramos opresión, miramos abuso. Pero, mis amados, lo mismo pasa en muchas iglesias. El abuso, la tiranía, lo vemos de parte de supuestamente pastores que oprimen a los miembros de las congregaciones y les demandan el diezmo. Y no solamente el diezmo, a veces ponen precios como en $2,000 que deben de dar para comprar un edificio, para comprar instrumentos, para cosas innecesarias dentro de la congregación. Y si no lo haces, pues ya no puedes servir, ya no puedes predicar, ya no puedes ser líder de alabanza, ya no puedes ser líder de célula, no puedes tocar un instrumento. Bueno, ya es como que ya tienes que pagar para tu membresía dentro de la congregación. Y si no aportas para la obra, si no das lo que ellos te piden, bueno, ya no eres cristiano, ya no eres miembro, sino que eres un rebelde. Lo mismo pasa dentro de las iglesias evangélicas. Hombres que se han vuelto dictadores
que oprimen al pueblo y en vez de levantar, restaurar a ovejas heridas, ellos las pisotean aún más. Y eso es algo triste, algo vergonzoso. Y es algo tan grave, mis amados, que cuando los no creyentes, cuando ellos escuchan lo que sucede dentro de las iglesias, porque lo hemos experimentado, es algo vergonzoso. Cuando las personas ya hacen chistes y se burlan, se mofan de lo que pasa dentro de esas iglesias, supuestamente iglesias. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos defender el cristianismo? Pero todo eso sucede porque las personas o los pastores se han desviado de la palabra de Dios y se han desviado del evangelio verdadero y se han vuelto iglesias legalistas, que si no haces te vas a perder, si no das tus diezmos, bueno, ya no eres salvo, como lo dice esta pastora Lindsay Font. Si no das tu diezmo, no te salvarás. ¿Acaso Cristo o los apóstoles predicaron el diezmo, dijeron si no das tu diezmo, te vas a perder? Eso no es el evangelio, mis amados. Y muchas iglesias han caído en ese grave error que demandan, oprimen, abusan de las ovejas. Pero dice ahí, la última parte del versículo 4 de Santiago capítulo 5 dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Pero el Señor de los ejércitos, que en hebreo para Dios es Señor de las huestes celestiales, y Santiago dice que ese Dios, nuestro Dios, Él escuchó el clamor de los pobres y que Dios se opone a los malvados opresores. Dios aborrece a este tipo de personas, a los opresores, a los que se abusan, a los que abusan de los pobres, de los indefensos. Pero Él escuchó el clamor de ellos, dice ahí. Y al estudiar esto me recordó a lo que dice en Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente: Éxodo 3, 7 al 9. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios miró la aflicción de su pueblo cuando estaba en esclavitud en Egipto. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, que he conocido sus angustias. Y me imagino que al igual los creyentes de los que está hablando Santiago estaban también siendo afligidos y estaban angustiados por causa de la opresión de los ricos, que no les pagaban lo que les debían pagar por lo que habían hecho ellos. Y dice aquí el versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Es algo sorprendente que cuando uno está estudiando algo y uno
conoce la palabra, te lleva a otro que es igual a lo que está hablando aquí Santiago. Está hablando aquí lo mismo, que han sido oprimidos. Pero aquí vemos que Dios escuchó y vino para librarlos a ellos de la opresión y de la aflicción. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así que aquí vemos a un Dios que es real, a un Dios que escucha el clamor de los suyos, a un Dios que es libertador. Y por eso a este sermón le he puesto el título: El Dios y libertador de los pobres. Pero no de los pobres monetariamente, sino pobres en espíritu. Porque Dios no puede ser el Dios de los pobres, porque también hay pobres que se han rebelado en contra de Dios. Hay pobres también que son ateos, que odian a Dios quizás por su condición en cómo ellos viven. Así que no puede ser el Dios de los pobres monetariamente, sino aquí está hablando el Dios de los pobres en espíritu. Ahora vamos a Isaías 3. Isaías 3, versículo 11 al 15. Aquí está hablando Dios sobre el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo ahí. Isaías 3, 11 al 15. Aquí vemos otra exclamación del profeta Isaías donde dice: ¡ay del impío! Y por esa razón dije que Santiago está siendo un pregonero de justicia, está llamando la atención a los impíos en forma de un profeta del Antiguo Testamento, porque él dice: ahora ricos, llorad y aullad. Y aquí vemos al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores, ahí está otra vez hablando ahora: opresores de mi pueblo son muchachos, son jóvenes, son, como dice mi mamá, son sin talento. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aquí vemos claramente que los opresores del pueblo son muchachos y mujeres que toman el control, el dominio, y dice que ellos le guían y por ellos son engañados y ellos tuercen el curso de sus caminos. Esto es al igual de lo que pasa en muchas iglesias. Como dije, tenemos a Lindsey Font, tenemos a Yesenia Ten, muchas mujeres puestas como pastoras en supuestamente iglesias, pero eso no es lo que Dios estableció, porque miren aquí qué es lo que pasa. Y mujeres se enseñorean de él, se enseñorean del pueblo, y por causa de eso son engañados y sus caminos son torcidos. Y aquí no estamos minimizando o diciendo que la mujer es menos que el hombre, no, porque Dios nos hizo por iguales. Pero lo que Dios constituyó es que hombres deben de ser pastores y no mujeres. Hombres, eso es lo que Dios dejó. Pablo le manda a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, los requisitos de los obispos, no de las pastoras.
Palabra fiel. Si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí no está hablando o diciendo si alguna desea obispado. No está diciendo eso. No dice, pero es necesario que la obispa o la pastora sea esposa de un solo marido. No dice eso. Pero eso sucede en muchas supuestamente iglesias que no son iglesias. Si hay mujeres que están delante de la obra de la congregación, no son iglesias, porque Dios no dejó eso establecido. Le guste a quien le guste, debemos nosotros como creyentes aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a lo que está escrito y lo que Él dejó establecido. Pero ahora no solamente miramos esto en las congregaciones, sino que ahora miramos esto a la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Ahora no solamente hay pastoras dentro de lugares de reunión, sino que ahora también está una presidenta en México. Y ahora por este mismo rumbo va también este país. Miramos a Kamala Harris, que ella ahora quiere ser presidenta de este país, de Estados Unidos de América. Siempre han sido hombres, siempre los que han sido presidentes han sido varones. Pero ahora este mundo le está dando mucha libertad a la mujer. Y el feminismo también se ha levantado mucho en este mundo, que ahora las mujeres tienen voto. Ahora también las mujeres, los que están a favor del aborto, también dice la mujer, bueno, este es tu cuerpo. Tú decides qué vas a hacer con el bebé que llevas dentro, si lo abortas o no. Bueno, eso es también quebrantar el otro mandamiento, no matarás. El feminismo. La mujer emperadora, tú puedes, no necesitas a un hombre para tú superarte. Eso no es lo que Dios dejó establecido. Ahora la mujer también se casa con otra mujer y adoptan a niños. Eso es perverso. Pero mis amados, que eso no nos sorprenda, porque esas cosas deben de suceder antes que Cristo regrese. Y tampoco nos debemos de conformar con esas leyes, con esos cambios, no. Debemos de nosotros oponernos y cuando podamos ir en contra de estas enseñanzas que no son bíblicas, aunque nos aborrezcan por causa del Señor. Pues lo que dice ahí, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y no me malentiendan, aquí no estamos a favor del machismo tampoco. Aquí estamos a favor de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y mediante ella nos basamos en todo lo que hagamos, fuera y dentro de este lugar de reunión. En cómo es el orden, qué cantos, qué himnos cantamos, qué se predica, qué se permite, qué no se permite. Pero sigue diciendo ahí Santiago. Así que vemos que dice que después el Señor de los ejércitos escuchó el clamor de ellos. Escuchó el clamor de aquellos que estaban siendo oprimidos por los ricos. Versículo 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido
disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Santiago aquí les está diciendo a los opresores que ellos habían sido entregados a toda clase de lujos, un pecado condenable cuando se combinaba con la indiferencia a los pobres, que ellos estaban siendo arrastrados por los placeres de este mundo, se glorificaban ellos mismos quizá, se enaltecían por lo que ellos tenían, por sus lujos, y al mismo tiempo estaban siendo indiferentes o tratando indiferentes a los pobres. Eso significa ser disolutos. Y la Biblia de las Américas lo dice de esta manera: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer que desenfrenada. Una vida desenfrenada. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Así que estos ricos estaban claramente oprimiendo a nuestros hermanos de ese entonces. Los hacían menos, abusaban de ellos. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora Santiago dice que el comportamiento de ellos los presentaba como reprochables al ellos tomar la tierra y los jornales basados en veredictos de tribunales deshonestos. Y cuando dice ahí que el justo y él nos hace resistencia, ¿a qué se refiere esto? Esto indica la impotencia de los pobres, de los creyentes. Esos creyentes eran sumisos a los opresores, ellos eran mansos y humildes, y yo no creo que ellos se tragaban el cuento de lo que dicen ahora muchos creyentes: seamos mansos pero no mensos. ¿Acaso Cristo dijo esto alguna vez? Seamos mansos pero no mensos, no nos dejemos. No. Esto es un dicho del mundo y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de pensar de esta manera. No debemos decir, bueno, a tal punto soy humilde pero no me voy a dejar. A tal punto voy a ser como Cristo, pero cuando me insulten, cuando me abofeteen, cuando me maldigan, voy a actuar como lo actuaba antes. Eso no es ser un cristiano. Si el mundo le enseña a sus hijos, si alguien te pega, devuélvesela. Pero he escuchado cristianos también que dicen esto. Y yo digo, ¿cómo es posible que un padre cristiano les diga a su hijo, si alguien te pega, pégale para atrás? Eso no es. Entonces, ¿qué forma de cristianismo estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Un cristiano no debe de andar en pleitos. Y aquí vemos que estos hermanos eran sumisos a sus opresores y ellos no hacían resistencia. Ellos tenían el carácter de Cristo. Aarón estuvo leyendo Juan 18. ¿Y qué leyó? ¿Qué le hicieron a Cristo? Dice que lo abofetearon, ¿no? Solamente por decir la verdad. Cristo le dijo a uno de sus discípulos que guardara la espada. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Cristo no les dijo, agarren sus espadas y vamos en contra de los sumos sacerdotes, de todos esos soldados, vamos a defendernos. No. Él sabía que él tenía que ir a la cruz a morir para salvar a pecadores. Y lo mismo debemos de hacer nosotros. No ir a la cruz, sino
no actuar como lo actuó, como lo hizo Pedro. Así que si somos humillados, seamos humillados por causa del Señor. Pero mis amados, de igual manera que Cristo sufrió, nosotros los creyentes debemos de sufrir por causa de su nombre. Cristo no murió en vano en la cruz, sino que lo hizo para que tengamos una identidad con Él en todo. No en algunas cosas, no en lo que querramos, sino en todo. En el sufrimiento, prueba, persecución, etc. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 16 al 23. Aquí Jesucristo va a estar hablándoles y advirtiendo a sus discípulos sobre las persecuciones venideras. ¿Se imaginan estar sentados a los pies del Maestro y escuchar que Él nos diga a nosotros, mira, vas a ser perseguido? Esto va a venir. Vamos a ver qué es lo que dice ahí Jesucristo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Dice, yo os envío. Ese va a ser mi orden. Y ustedes van a obedecer mi orden. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como tú quieras. Como te dé la gana. Dice, como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testificar a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y dice el 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán que morir por causa de Cristo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto es lo opósito que vemos de hoy, los profetas que hay aquí a nuestros alrededores, que son muy bienvenidos, los están esperando en noches de gloria, noches de liberación. Pero si ellos predicaran lo que es la palabra de Dios, estas personas supuestamente profetas serían también aborrecidos como lo eran los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora los ponen en portadas, profetas, apóstoles, noches de sanidad, noches de gloria, todo eso. Y Cristo dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahí vemos que lo que Cristo les enseñó a sus discípulos, yo creo que los hermanos de los cuales está hablando Santiago, que eran oprimidos por los por los ricos, ellos tenían esto en mente. El sermón del monte, lo que Cristo les había enseñado a sus discípulos, que iban a sufrir y que fueran mansos y humildes, al igual que su maestro. Para concluir,
Eso nos enseña que Dios escucha nuestro clamor mientras pasamos por momentos difíciles sin culpa. Esto nos debe a nosotros llenar de gozo, aunque estemos pasando momentos difíciles. Sepamos que Dios nos escucha cuando vayamos a Él en oración y que Él será nuestro libertador hasta el tiempo que Él quiera. Si Él quiere hacernos pasar por alguna prueba, por algún sufrimiento, alguna enfermedad, alguna opresión de parte de alguien más, bueno, solamente ampararnos en Él y pedirle a Él que Él nos dé la paz que necesitamos. Por esta causa sí somos dignos de ser escuchados por Él. Pero ¿qué tal cuando nosotros somos los opresores, los que estamos dañando a otros? ¿Seremos realmente nosotros escuchados cuando causemos afligimiento a otras personas? Eso no es digno, mis amados. Eso es algo detestable delante de los ojos de Dios. Así que si nos oprimen a nosotros o si nos aborrecen, gloria a Dios. Pero si nosotros somos los opresores y los que oprimimos a otros, los que ofendemos, eso no es digno de un cristiano. Lo último que voy a leer, vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 2. Versículo 11 al 25. Vamos a ver cómo es que nuestro hermano Pedro nos dice cómo vivir como siervos de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí él está hablando sobre nuestro pecado, que os abstengáis de todo deseo carnal. Dice el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí le está hablando a judíos. Dice que ellos debían de mantener buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí claramente vemos que dice Pedro que ellos murmuraban y decían que ellos eran unos malhechores cuando no lo eran. Dicen, si hablan de nosotros como en forma de criminales, de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Él dice esto: manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ellos glorifiquen a Dios. Versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y aquí vemos que los hermanos de los que está hablando Santiago, dice que ellos no hacían resistencia a sus opresores, porque ellos estaban mostrando una actitud sumisa ante esos ricos. Y aquí vemos que ellos estaban haciendo obedientes a lo que dice aquí el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es lo que los hermanos, los creyentes de los cuales está hablando Santiago, es lo que ellos querían hacer con su comportamiento humilde, sumiso. Quizás hacer callar a esos ricos que quizás hablaban de ellos, hablaban
cosas en contra de ellos. ¿Y qué dirían esos ricos quizá? Bueno, esos cristianos no se defienden, yo voy a extraer parte de lo que ellos han ganado y me lo voy a echar en el bolsillo. Pero esa era la voluntad de Dios, que ellos haciendo el bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y muchos hacen esto. Como dije, muchos cristianos dicen somos mansos pero no mensos. Eso lo dicen ellos como pretexto para hacer lo malo, y no como siervos de Dios. Los que dicen esta frase se quieren justificar ellos y hacer las víctimas y no van a actuar como hijos de Dios, sino es solamente un pretexto para hacer lo malo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Estos ricos de los cuales está hablando Santiago eran difíciles de soportar. Que dice, vamos ricos, llorad y aullad, porque esto merece aprobación. Esas actitudes, esos mandamientos, estas órdenes que está dejando aquí Pedro, si las practicas, merecen aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, esto merece aprobación. Su hermano Felipe está pasando por momentos difíciles, hemos hablado de eso. Eso merece aprobación. Merece ser aprobado como alguien que está actuando conforme a la voluntad de Dios. Pero si él se quiere justificar delante de sus opresores, de esos que murmuran de él como malhechor, él no va a estar haciendo la voluntad de Dios y él estará actuando en su propia carne. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para esto, dice Pedro a los creyentes que le está mandando esta carta, para esto fuisteis llamados. Nosotros para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos opción. Si quieres, dice ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados, así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros podamos seguir sus mismas pisadas, su mismo comportamiento, sus mismas actitudes, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo siempre encomendaba esto a su Padre Celestial, y nosotros debemos de hacer lo mismo cuando estemos sufriendo por causa de Cristo. Debemos de encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero no es ya después que hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora no es el vivir como tú quieras, no es el actuar como tú quieras, no es defenderte como tú quieras, no es hablar como tú quieras, sino es actuar como Dios quiere. Es actuar como Dios lo manda en su palabra. Es actuar como estaban actuando esos hermanos que estaban siendo oprimidos por los ricos, de los cuales está hablando Santiago. Habéis condenado y dado muerte a lo justo, y él no os hace resistencia. Ellos ciertamente pudieron quizás levantar una huelga, protestar en contra de los ricos, pero ellos se encomendaban, me imagino, esa causa al que juzga justamente. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, mis amados. Así que, como dije, si estás pasando por un momento difícil en la fe, confía que tu Dios te librará de todo eso. Solo pídele en oración, creyéndole a Él y siendo paciente. Y no estoy diciendo que todo, después de que Él te libre, ya no vendrán pruebas. Seguirán viniendo a nuestras vidas. Esos pensamientos que maquinan en nuestras mentes, a veces, como yo les he dicho, mi carne a veces no quiere venir a la reunión, pero es un deber que debemos de hacer. Yo hablo por mí, no por nadie en particular. El yo estar aquí detrás de este púlpito no es para aventarles piedras ni nada de eso. Primeramente tengo que ver mi condición de cuando yo estoy estudiando, después yo la expongo. Y aquí me incluyo yo también en todo esto, lo que estemos tratando, lo que estemos predicando, porque todos somos pecadores y no merecemos ni merecíamos la gracia de nuestro Dios. Pero aquí vemos, amados, algo que debemos nosotros de anhelar, de vivir vidas piadosas con actitudes, como lo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Tenemos a un Dios que nos ayuda, que nos liberta de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones y nos da la paz que necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias. Primeramente, Señor, por Cristo Jesús. Señor, gracias por tu Hijo amado, Señor, a quien tú enviaste para morir por nosotros en la cruz del Calvario. No merecíamos, Señor, este gran favor. No merecíamos tanto amor, Señor, cuando éramos pecadores, Señor, cuando estábamos muy destituidos de tu gloria, Señor, llegaste a salvarnos, a rescatarnos, Señor. Señor, gracias. Pero te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a nosotros a ser sumisos a toda autoridad, Señor, mientras y no se oponga a lo que dice tu palabra. Que seamos sumisos, Señor, siempre a nuestros patrones, a las leyes aquí, Señor, de la tierra, civiles, mientras no se opongan a lo que tú mandas, Señor. Por favor, Señor, enséñanos a no actuar como lo hizo Pedro. A no actuar, Señor, nosotros en nuestra propia carne para defendernos, Señor, de aquellos que nos humillen, de aquellos que nos insulten, sino que nosotros siempre, Señor, vengamos ante ti y te dejemos todos en tus manos. Por favor, Señor, que no tengamos actitudes como las tienen los que no conocen de ti. Oh, Señor, que siempre estemos nosotros imitando a Cristo. Imitad, Señor, al Cordero.
Señor, que sigamos sus pisadas en todo momento, porque para eso fuimos llamados. Por favor, Señor, ayúdanos. Cambia nuestras actitudes. Cambia, Señor, nuestros arranques que tenemos a veces, Señor, que somos a veces personas incontrolables, pero sabemos que tú has puesto sobre nosotros tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, en todo lo que estemos pasando. Sí, Señor, somos pecadores, somos imperfectos, pero eso no justifica nuestras acciones. Que quieran o que digan de nosotros, Señor, que somos malhechores, todas esas cosas, Señor, pero que nuestras actitudes, nuestro testimonio, Señor, diga lo contrario. Que podamos nosotros reflejar a Cristo y que podamos, Señor, nosotros a través de nuestras vidas impactar este mundo, Señor. Porque debemos de ser luz y sal en esta tierra. Por favor, estamos rodeados de tanta maldad. Estamos rodeados de tanta influencia, Señor, carnal, mundana, que se opone, Señor, a tu verdad. Pero solamente ayúdanos a no ser débiles en la fe, sino que, Señor, siempre tengamos esa convicción bien puesta. Ayúdanos, oh Dios, a no llegar a ser opresores, a no ser, Señor, nosotros los que causemos algún daño hacia otras personas. Que no seamos, Señor, como esos ricos a quien Santiago se está dirigiendo, que no seamos, Señor, como esos jóvenes, esas mujeres que guiaban a tu pueblo, Señor, y torcían sus caminos. Por favor, enséñanos y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Cristo a vosotros.